Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Éramos los únicos privilegiados. Estábamos viviendo una etapa de felicidad como niños, algunos un poco mayorcitos ya buscando la adolescencia, y de pronto todo se derrumbó. Nos llenaron el país de bombas y no conforme con esto después fusilaron, y todo fue distinto en el crecimiento de aquellos niños que después de ser los únicos privilegiados pasamos a ser una sufriente generación de angustia porque veíamos que todo lo habían hecho en nombre de la libertad, de la democracia y de la república, y que habían arrasado con la nación justa, libre y soberana. Y nos criamos y nos desarrollamos en un ambiente muy difícil. Pero nuestra generación tuvo una generación de mayores que se animaron a juntarse en pleno centro y a organizar una resistencia para tener simplemente los derechos que se habían violado de forma violenta de los que no tenían los votos, pero juntaron las botas y la financiación británica para hacer el desastre en la Argentina. Y entonces nació el resistente, desarrolló todas las capacidades incipientes de lo que era una novedad en la sociedad argentina, y hubo que esperar 17 años de lucha, y aquellos chicos, niños, algunos adolescentes, nos transformamos en la juventud que trajo a Perón de vuelta a la Argentina. Sí, pero si a Perón no le hubiera sobrado el cuero, por más esfuerzo que hubiéramos hecho, no lo hubiéramos podido lograr. Como no se logró, cuando Illa era presidente y el canciller era Miguel Ángel Zabal Ortiz, uno de los civiles que ametralló desde arriba de los aviones el 16 de junio y que hizo lo imposible a través del embajador inglés y de su sociedad con el norteamericano para frenar el avión que traía a Perón en Río de Janeiro y mandarlo de vuelta a España. Se había frustrado el primer retorno y seguíamos mirando hacia arriba imaginariamente para ver el avión negro. Y de pronto, una de las tantas dictaduras del país tenía como presidente usurpador a uno de los dictadores que se había levantado en el 51 junto con Menéndez cuando mataron al cabo Fariña, porque no tenían los votos, pero tenían las botas, y aquella vez no pudieron incluso ni con las botas. Se llamaba Lanusse. Y entonces, en un acto de soberbia absoluta, pretendió hacer el gran acuerdo nacional según su propio dictado y conciencia, para ver si lo podían elegir presidente de vuelta, pasar de dictador a democrático. Y entonces cuando vio que eso no podía, inventó al brigadier que era joven y podía, a Ezequiel Martínez, que nadie lo conocía, pero que lo querían instalar como candidato a presidente de esa última etapa de la Revolución Argentina. Y entonces, desafiante, poniendo trabas y diciendo que ningún partido podía llevar el nombre de nacional, de argentino, ni el apellido de ninguna persona, en alusión directa al peronismo, hubo que reorganizar y fundar el Partido Justicialista ya por 1972, porque ya no podía ser el Partido Peronista. Y además de buscar todas las vueltas, decían, si la persona no está en el país a partir de tal fecha, no podrá ser candidato. Y entonces la juventud empezó a gritar, Lanusse marmota, Perón va a venir cuando se le canten las pelotas. Sí, era la frase que se escuchaba y que no le gustaba a la dictadura, porque Perón vino cuando él lo decidió. Y un 17, igual que en octubre, pero en noviembre, a 17 años, como si fuera un número místico del peronismo, el 17, Perón llegaba a Ezeiza y Rucci abría el paraguas para protegerlo de una lluvia, porque hasta el cielo lloraba después de ver tanta injusticia
tanta maldad en aquellos que lo único que quisieron fue hacer desaparecer la soberanía política, la justicia social y la independencia económica. Y nos llevaron derechito al Fondo Monetario Internacional en 1955, nos endeudaron, nos postraron, y hoy pagamos las consecuencias 50 años después, pero nosotros hicimos el esfuerzo y como a Perón le sobró el cuero, podemos decir que lo trajimos a Perón. Qué cosa, ¿no? Tener que explicar el sentimiento, es imposible explicar lo que en aquel tiempo y en aquel momento se sintió por parte de quienes de una forma o de otra veían que el general llegaba ya casi anciano, pero que tenía la fuerza suficiente como para devolver aquella lucha de tanto tiempo y decir, bueno, ustedes me precisan, aquí estoy. Retumba todavía aquella frase que Perón soltó algún día en Madrid cuando dijo, no depende de mí, depende de ustedes. Sí, hace medio siglo, cuando más de la mitad del padrón electoral de la Argentina no había nacido, el pueblo argentino peronista y el no peronista sorprendido, pero en silencio, porque ya el regreso de Perón no era una cuestión solamente del peronismo, sino una cuestión de Estado, se dio de manifiesto la más grande de las justicias, que él regresara a su país y encima que volviera a ser presidente y que tuviera el grado de teniente general, la máxima aspiración de un militar. Sí, allí estaba el dictador, el déspota, el tirano, el que habían enlodado de las formas más crueles y además con falsedades. Sí, allí estaba, y lo más impactante de todos es que después de pasar una noche en el Hotel Internacional con el escudo humano que acompañó al charter de Alitalia, por si lo querían bajar al avión, aquellos que pusieron su cuerpo, por si eran capaces de atacar, que eran dirigentes políticos, actores, actrices, deportistas, empresarios, en fin. Y después de pasar una noche donde los dictadores se consultaban entre sí, los comandantes se hablaban entre ellos y no sabían qué hacer, mientras los Carrier estaban en Gaspar Campos y la policía de la provincia pedía identificación a los periodistas, a Perón, que le sobró el cuero, arrancó por la autopista y llegó a Gaspar Campos para decir, aquí estoy yo. Y entonces, Juventud Presente, Perón, Perón o Muerte, volvió a sonar, y yo te daré, Patria Hermosa, una cosa que empieza con P, y el Perón volvía a sonar. Y ocurría todo esto en un barrio que no justamente votaba a Perón. Y ocurría en una casa que había sido nada más ni nada menos que del hermano de quien presidió la junta que degradó a Perón. Todo parecía volver a la normalidad. Sí, pero habían pasado 17 años. Hace de esto medio siglo. Es muy difícil explicar los sentimientos. Pero ¿saben una cosa? Lo trajimos a Perón.